Esa noche, estaba solo en casa, como de costumbre desde que mis padres comenzaron a viajar con frecuencia. Nuestra casa, aislada, estaba a la orilla de un gran lago, rodeada por un extenso jardín que se extendía hasta la orilla del agua. Al otro lado del lago, había un pequeño parque mal iluminado, un lugar que, incluso durante el día, parecía abandonado. De noche, ese parque se convertía en una mancha oscura, algo que siempre me causaba una leve incomodidad. Con 21 años, ya estaba acostumbrado a estar solo, pero esa noche había algo diferente. Me senté en el solarium, mi rincón favorito de la casa, rodeado de amplias ventanas de vidrio que ofrecían una vista amplia del jardín y del lago. La noche estaba cálida, pero una brisa fría entraba por las ventanas abiertas, trayendo una sensación incómoda. El aire parecía denso, como si algo estuviera fuera de lo normal. ¿Pero qué podría ser? Mi atención oscilaba entre el sonido de la televisión y el suave susurro de las hojas afuera. Intentaba ignorar la creciente sensación de que algo estaba a punto de suceder. Entonces, lo escuché por primera vez. Un sonido extraño proveniente del lago, como si algo grande estuviera moviéndose en el agua. Me convencí de que debía ser un animal, quizás un pájaro o un pez, pero el sonido era demasiado fuerte, como si algo más pesado estuviera moviéndose. Apagué la televisión y me concentré por completo en el ruido exterior. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando escuché algo parecido a una voz. Un murmullo grave, casi mezclado con el sonido de las olas. Miré el lago, tratando de ver más allá de la oscuridad que envolvía la tenue luz de las lámparas exteriores. La voz continuaba, un susurro inquietante, como si alguien estuviera hablando solo. Me levanté lentamente, tratando de controlar el miedo que comenzaba a intensificarse. Caminé hacia la puerta de vidrio que daba al deck, dudando antes de abrirla y encender las luces exteriores. La luz iluminó parte del jardín y del lago, pero el resto seguía inmerso en la oscuridad. El sonido se detuvo de repente. La voz desapareció junto con el sonido de las olas, como si quienquiera que fuera supiera que lo estaba observando. Rápidamente regresé adentro, cerrando la puerta de vidrio detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza y el frío en mi cuerpo se intensificaba. Tomé el celular y envié un mensaje a mi hermano, que estaba fuera de la ciudad, pero no respondió de inmediato. Me senté en el sofá, intentando convencerme de que todo no era más que un juego de mi imaginación. Tal vez solo era el viento, o algún animal explorando el lago. Pero la lógica no aliviaba el miedo que crecía dentro de mí. La casa, antes un refugio, ahora parecía opresiva. Las grandes ventanas, que antes me proporcionaban una sensación de libertad, ahora me hacían sentir expuesto. La sensación de que algo me observaba era casi tangible. Permanecí allí por unos minutos, completamente inmóvil, tratando de alejar los pensamientos aterradores. Fue entonces cuando escuché otro sonido. Pasos. Pasos ligeros, casi imperceptibles, en el deck de madera justo fuera de la sala. Contuve la respiración, intentando identificar su origen. Era imposible negarlo. Había alguien caminando alrededor de la casa. Apagué la televisión, sumiendo la sala en una oscuridad total. Sentí mi cuerpo tensarse, el pánico aumentando. Los pasos se acercaban lentamente, como si quienquiera que estuviera afuera actuara con cautela. Entonces, el silencio fue interrumpido por una respiración pesada, casi animal, al otro lado de una de las ventanas. Me agaché junto al sofá, intentando no hacer ningún movimiento,
La respiración continuaba, lenta y profunda, como si alguien estuviera allí, esperando una reacción mía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que quien estuviera afuera podía escucharlo. Fue entonces cuando una voz grave y ronca susurró por la ventana: «Te veo». Esas palabras penetraron en mi mente como cuchillas afiladas. Sentí que la sangre se me helaba y por un instante quedé paralizado. Quienquiera que fuera, estaba allí, observándome. Sin pensarlo mucho, grité: «Paul, ¿eres tú?». Paul era el nombre de nuestro vecino, y la esperanza de que todo fuera solo una broma me sostenía. El silencio que siguió fue aterrador. Ninguna respuesta, solo el sonido ahogado de mi respiración. Después de unos segundos, que parecieron una eternidad, escuché pasos alejándose, dirigiéndose hacia el jardín. Permanecí en el suelo unos minutos más, esperando que el pánico pasara, pero la sensación de peligro persistía. Me levanté despacio, con las piernas temblando, y fui a verificar que todas las puertas estuvieran cerradas. Lo estaban, pero eso no me tranquilizó. Tomé el celular nuevamente y envié más mensajes frenéticos a mi familia, relatando lo que había ocurrido. Mi padre, siempre práctico, sugirió que encendiera las luces exteriores y mirara afuera. Dudé, pero sabía que debía hacer algo. Tomé un cuchillo de la cocina, mi única defensa, y me acerqué a la puerta de vidrio. Respiré hondo y, con una mano temblorosa, encendí las luces del deck. Lo que vi a continuación hizo que mi corazón se detuviera. Huellas mojadas esparcidas por el deck de madera. Pequeños charcos de agua marcaban el suelo, y las huellas eran de pies descalzos. Seguí las huellas con la mirada hasta que, en la esquina del porche, algo me dejó sin aliento. Había alguien allí, espiando por encima del borde del deck, solo la cabeza y los ojos visibles. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo antes de que la figura desapareciera en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. Corrí adentro y cerré la puerta con fuerza. Llamé a la policía de inmediato, con las manos temblando tanto que apenas pude marcar el número. Esperé encerrado dentro de la casa, cada minuto arrastrándose como una eternidad. Cuando finalmente llegaron los policías, revisaron toda la propiedad, pero no encontraron nada. Me preguntaron si tenía enemigos o alguien que pudiera estar persiguiéndome. Negué, mientras mi mente intentaba encontrar alguna explicación lógica. Trataron de calmarme, diciendo que probablemente era un extraño o un adolescente jugando. Pero yo sabía que no era tan simple. Había algo más siniestro en esa situación, una sensación de que estaba siendo cazado. Después de que los policías se fueron, cerré todas las puertas y ventanas nuevamente. Esa noche, decidí que no dormiría. Finalmente, el sueño me venció, y cuando desperté, el sol ya brillaba. Por un breve momento, la luz del día trajo alivio, pero luego recordé las huellas mojadas. Me levanté rápidamente y fui al deck. Las huellas seguían allí, secas por el viento, pero el recuerdo de la figura observándome seguía vívido. No estaba a salvo. En los días siguientes intenté volver a la rutina, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Durante el día, todo parecía normal, pero de noche, la casa se transformaba en un lugar aterrador. Revisaba las cerraduras varias veces antes de dormir, pero eso no traía la paz que buscaba. Mi familia notó mi cambio de comportamiento. Estaba más retraído, más paranoico. La policía hizo algunas rondas más por la zona, pero nunca encontraron nada. Los vecinos no informaron nada sospechoso y pronto el caso fue olvidado. Pero para mí,
La sensación de que algo estaba mal permanecía. Las noches se convirtieron en una pesadilla constante. Me aislaba más, evitando salir de casa, especialmente por la noche. Un día, decidí que necesitaba respuestas. Salí de casa al atardecer y fui al parque al otro lado del lago. Siempre era un lugar vacío, pero ahora parecía aún más desolado. Mientras caminaba por el sendero, sentía una presencia invisible observándome. Mis pasos eran seguidos por crujidos en las hojas, como si alguien me estuviera siguiendo. Seguí el sendero hasta un pequeño claro en medio del bosque. En el centro, había un banco viejo y desgastado. Marcas de arañazos profundos cubrían la madera, como si alguien hubiera intentado destruirlo. Miré a mi alrededor, sintiendo cómo crecía el miedo. El sonido de hojas moviéndose hizo que mi corazón se acelerara. Estaba claro que no estaba solo. El pánico me invadió y decidí regresar. Caminé rápidamente por el sendero, los pasos detrás de mí cada vez más cerca. Cuando finalmente llegué a la orilla del lago, miré hacia atrás, pero no había nadie. Corrí a casa, cerrando la puerta detrás de mí, el terror apoderándose de cada fibra de mi ser. Esa noche no pude dormir. El miedo de que aquello regresara era insoportable. Sabía que aquello aún no había terminado. En los días siguientes, el miedo se convirtió en mi compañero constante. Durante el día, intentaba mantener mi rutina, pero siempre con la sensación de ser observado desde la distancia. Y por la noche, la casa se transformaba en un lugar opresivo, donde cada sombra parecía esconder un peligro inminente. Dormir se volvió imposible. El menor ruido, un crujido de la madera, el susurro de los árboles afuera, hacía que mi corazón se acelerara. Comencé a notar pequeños detalles que no estaban allí antes. Huellas en la hierba mojada por la mañana, marcas extrañas en las ventanas, como si alguien hubiera pasado los dedos a lo largo del vidrio. Revisaba las cámaras de seguridad que mi padre había instalado, pero los archivos siempre mostraban lo mismo. La noche oscura, el jardín vacío y la sensación constante de que el peligro estaba justo fuera del alcance de las lentes. Mi paranoia llegó a tal punto que comencé a dormir con un cuchillo al lado de la cama. Sabía que eso no sería suficiente para protegerme de algo, o alguien, que parecía estar siempre un paso adelante, pero era lo único que me daba una mínima sensación de seguridad. Necesitaba respuestas, pero con cada nueva pista que surgía, la sensación de que estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más grande de lo que imaginaba aumentaba. Mi familia seguía preocupada, pero creían que estaba exagerando, que el aislamiento estaba afectando mi mente. Tal vez deberías salir de la casa por un tiempo, sugirió mi madre durante una de nuestras llamadas, pero la idea de dejar la casa y permitir que lo que fuera tomara control de mi espacio me aterrorizaba aún más. Entonces, algo sucedió que solidificó el terror en mi mente. Era una madrugada común. El viento soplaba suavemente afuera, y yo estaba de nuevo sentado en el solario, intentando mantenerme despierto. El celular estaba a mi lado, y revisaba las cámaras a través de la aplicación constantemente. Fue entonces cuando escuché un sonido que jamás olvidaría. Una risa baja y gutural, proveniente de algún punto en el jardín. Me levanté de inmediato, con los vellos de mis brazos erizándose al instante. Corrí hacia la ventana y miré afuera, pero la oscuridad engullía todo más allá de la pequeña franja iluminada por las luces de la casa. La risa continuaba, y mi corazón comenzó a latir a toda velocidad. El cuchillo en mi mano temblorosa parecía inútil frente a lo que estaba enfrentando. Sentí la boca seca mientras intentaba detectar cualquier movimiento entre los árboles o cerca del lago, pero no había nada. Solo ese sonido horrible, como si algo se estuviera burlando de mí.
Cuando la risa finalmente cesó, un silencio aún más aterrador lo reemplazó. Un vacío cargado de expectativa, como si algo estuviera a punto de suceder. Y entonces lo vi. Algo se movía entre las sombras de los árboles, una figura alta y esbelta. Sus ojos brillaron, reflejando la luz de la casa por un breve momento antes de desaparecer entre las sombras. Mis músculos se tensaron. Ya no había forma de negar que alguien, o algo, me estaba acechando, esperando el momento adecuado para actuar. Llamé nuevamente a la policía, pero, como en las otras veces, no encontraron nada. Ninguna huella, ningún signo de intrusión. Me miraban con escepticismo, quizás pensando que estaba perdiendo la cordura. Pero yo sabía que me estaban cazando. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba investigar más a fondo. Había algo en esa historia que aún no comprendía por completo. Volví a la biblioteca, esta vez decidido a descubrir más sobre los eventos que ocurrieron alrededor del lago décadas atrás. Pasé horas investigando periódicos antiguos, informes policiales y leyendas locales. Fue entonces cuando encontré un detalle crucial. Un hombre, conocido como el Guardián del Lago, había desaparecido años atrás. Decían que pasaba las noches vigilando la zona, advirtiendo sobre una presencia oscura en las aguas. Los lugareños lo consideraban un loco, hasta el día en que desapareció. Después de su desaparición, comenzaron los relatos de huellas misteriosas y muertes extrañas en la zona. Volví a casa con una creciente sensación de pavor. ¿Qué había en ese lago? ¿Y por qué ahora parecía ser yo el objetivo? Sabía que no podía seguir allí, pero algo me retenía, como si abandonar la casa significara dejar que el enemigo ganara. Pasé otra noche en vela, pero esta vez tomé una decisión. Enfrentaría aquello. No soportaba más esa presencia invisible rondando mi casa y mi vida. Esperé hasta la medianoche, cuando la oscuridad estaba en su apogeo. Tomé una linterna, el cuchillo que siempre mantenía a mi lado, y salí al jardín. La noche estaba extrañamente silenciosa, el lago completamente inmóvil. Fui hasta la orilla, intentando mantener la calma, pero sentía que algo me observaba desde la oscuridad del parque del otro lado. Sentí el viento frío cortar mi rostro, y cada paso me adentraba más en un juego siniestro cuyas reglas desconocía. De repente, el sonido volvió. El agua comenzó a agitarse y escuché ese mismo canto lejano proveniente del centro del lago. Quedé paralizado, la linterna temblando en mis manos. La voz era profunda, gutural, y parecía provenir de algo que no debería existir. Los sonidos me rodeaban, y por un momento el agua del lago pareció moverse de manera inusual, formando olas que golpeaban las piedras de la orilla. Fui invadido por un miedo primitivo. Algo estaba a punto de emerger de esas aguas. Una figura comenzó a tomar forma en medio del lago, y supe, sin lugar a dudas, que estaba frente a aquello que me había atormentado en las últimas semanas. La figura se movía en mi dirección, lenta e implacable, y sus ojos, los mismos ojos que había visto antes desde el deck, brillaron bajo la tenue luz de la linterna. Corrí como nunca antes, sintiendo la presencia detrás de mí, cada vez más cercana. Las sombras de los árboles en el jardín parecían moverse, como si estuvieran vivas, intentando atraparme. Cuando finalmente llegué a la puerta de la casa, la cerré con fuerza y escuché el sonido de algo grande y pesado arrastrándose por el césped. Estaba allí, afuera, pero sabía que la puerta no lo detendría por mucho tiempo. Los siguientes días fueron un borrón. Mi mente estaba al borde del colapso. Evitaba salir de casa, mantenía las cortinas cerradas y las luces encendidas todo el tiempo. Mis padres llamaban, preocupados,
pero no sabía cómo explicarles lo que estaba sucediendo. Cada minuto era una tortura, y el silencio de la noche se volvió insoportable. Entonces, llegó el punto de quiebre. Estaba en mi habitación, intentando forzarme a dormir, cuando escuché un sonido, un suave crujido, proveniente de la ventana. El terror me invadió, y cuando me giré, vi una mano pálida, de dedos largos y esqueléticos, presionada contra el vidrio. Estaba allí, me congelé. Ver aquella mano presionada contra el cristal hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Estaba tan cerca que podía ver la piel pálida, casi translúcida, estirada sobre los huesos delgados y largos. Los dedos se movían lentamente, raspando el vidrio con un sonido que resonaba en mi cabeza como un grito ahogado. Era real. Esa cosa estaba allí, al otro lado de mi ventana, y el miedo que sentí fue indescriptible. Por un segundo, pensé en gritar, pero ¿quién me escucharía? Mi casa, aislada por el jardín y el lago, era una prisión. Nadie llegaría a tiempo para ayudarme. Temblando, mi cuerpo se negaba a moverse. Mis ojos se clavaron en la mano, esperando que desapareciera, que fuera una pesadilla de la cual pudiera despertar. Pero la pesadilla no terminó. Lentamente, la mano comenzó a deslizarse por el vidrio, raspándolo con más fuerza, el sonido volviéndose insoportable. El pánico me dominó por completo. Con un movimiento brusco, me levanté de la cama y corrí hacia el pasillo, cerrando la puerta de la habitación tras de mí. Sabía que eso no sería suficiente, pero mi instinto de supervivencia me empujó a hacer algo. El sonido continuaba, más fuerte, como si esa cosa intentara abrir la ventana, forzando su entrada. Mis manos temblaban tanto que apenas pude coger el celular. Llamé a la policía de nuevo, casi llorando de desesperación. La respuesta fue la misma. Enviarían una patrulla. Pero yo sabía que la policía llegaría demasiado tarde. Esa cosa estaba decidida a atraparme. Podía sentir la presión en el aire, como si la propia casa estuviera siendo tomada por una fuerza invisible. La sensación de ser cazado alcanzó su punto máximo. La casa, que alguna vez me había dado confort, ahora era un lugar de puro terror. Cada rincón parecía ocultar sombras que se movían. Cada sonido era amplificado por el silencio opresivo de la noche. Y el sonido en la ventana no paraba. Sabía que no podía quedarme allí. Tenía que salir. Tenía que correr. ¿Pero correr a dónde? Eso estaba afuera, en el jardín, esperando. Era una presa acorralada. Fui a la cocina y tomé el cuchillo más afilado que pude encontrar. Era una defensa patética, pero era todo lo que tenía. El ruido en la ventana cesó de repente, y un silencio mortal se apoderó de la casa. Mi respiración era rápida e irregular, el miedo transformando cada segundo en una eternidad. Algo me decía que lo peor estaba por venir. Entonces, lo escuché. Pasos. Lentamente, afuera, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, circulando, observando, esperando el momento adecuado. Las luces del jardín, que siempre iluminaban el perímetro de la casa, comenzaron a parpadear. Una a una, las farolas se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad total. Estaba solo, y el miedo se transformó en desesperación. Decidí que no podía quedarme allí parado. Mis piernas temblorosas me llevaron hasta la puerta principal. Con el cuchillo en una mano y el celular en la otra, me preparaba para correr. La idea de enfrentar lo que estuviera allá afuera
Parecía suicida, pero quedarme dentro de esa casa, esperando a que aquello me alcanzara, era aún peor. Abrí la puerta y corrí afuera. El aire nocturno estaba frío, cortante, muy diferente del calor sofocante del verano. Mis pies descalzos se hundían en el césped mojado mientras corría hacia el jardín, la linterna del celular iluminando débilmente mi camino. No sabía a dónde iba, pero necesitaba alejarme, llegar a la carretera, tal vez a la casa de un vecino. Entonces lo escuché nuevamente. Esa voz, la misma que había cantado desde el centro del lago semanas antes. Era profunda, gutural, pero ahora sonaba más cerca, más amenazante, como si estuviera justo detrás de mí. Mi cuerpo se congeló por un momento, incapaz de moverse, pero algo me impulsó a seguir corriendo. Sabía que, si me detenía, sería el final. Llegué a la orilla del lago, jadeante, mi cuerpo exhausto. El agua, antes tranquila, ahora estaba extrañamente agitada, como si algo se moviera en las profundidades. Sentí una presencia allí, en la oscuridad, observándome, esperando a que me acercara. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero todo parecía cerrado, como si el mundo se estuviera encogiendo. Y entonces, del agua, algo surgió. La misma figura que había visto antes, alta, esquelética, con ojos que reflejaban la poca luz. Emergía lentamente, como si fuera parte de la oscuridad del lago, moviéndose con una lentitud calculada. El terror que sentí fue abrumador. Estaba paralizado, el cuchillo inútil en mis manos temblorosas. La figura no dijo nada, simplemente me observó, sus ojos fijos en mí. Sus brazos largos comenzaron a extenderse en mi dirección, y fue entonces cuando me di cuenta. Ya no había escapatoria. Aquello que me había estado cazando, finalmente me había alcanzado. Intenté correr, pero mis pies estaban atrapados en el lodo de la orilla del lago. Cada movimiento me hundía más, mientras la figura se acercaba lentamente. El aire a mi alrededor estaba pesado, casi irrespirable, como si la misma atmósfera conspirara para mantenerme allí. La sensación de que el final estaba cerca se apoderó de mí. Cuando la figura estaba a pocos metros, algo inesperado ocurrió. El cielo, que había estado despejado, se iluminó de repente con relámpagos, y truenos resonaron a lo largo del lago. La figura titubeó por un momento, y en ese instante logré liberarme del lodo y correr hacia el bosque. No miré hacia atrás, pero sabía que aún me seguía, con pasos lentos pero implacables. Corrí a ciegas por el bosque, con las ramas arañando mi rostro y brazos, pero el miedo me empujaba. Finalmente, vi luces a lo lejos. Era la carretera. Con las últimas fuerzas que me quedaban, corrí hasta llegar al asfalto, donde caí de rodillas mientras las luces de un auto se acercaban. La policía llegó poco después y me encontró en estado de shock, sucio, arañado e incapaz de explicar lo que había sucedido. Me llevaron al hospital, donde permanecí unos días bajo observación. La explicación oficial fue un ataque de pánico, posiblemente causado por el estrés del aislamiento. Pero yo conocía la verdad. La casa fue vendida poco tiempo después. Nunca volví allí. Sin embargo, hasta hoy, en mis peores pesadillas, veo aquellos ojos brillando en la oscuridad y siento la presencia de aquella cosa observándome, esperando el momento adecuado para terminar lo que comenzó. En el fondo, sé que algún día volverá a encontrarme. Tras el incidente, los días que siguieron estuvieron envueltos en una densa neblina de miedo e incertidumbre. Desde que la policía me rescató aquella noche, registraron el área alrededor del lago y de la casa. Pero, como siempre,
No encontraron nada más allá del silencio opresivo que acompañaba la presencia de esa cosa. El informe oficial descartaba cualquier amenaza real, llamando a lo sucedido un episodio de ansiedad provocado por el aislamiento y el estrés. Pero yo lo sabía. Sabía que aquello era mucho más que una ilusión. Mi familia me llevó lejos, a casa de unos parientes en otra ciudad. A pesar del consuelo que intentaban brindarme, la sensación de ser observado persistía. Incluso a kilómetros de distancia, algo dentro de mí susurraba que la presencia oscura todavía estaba ahí afuera, acechándome, esperando el momento adecuado para reaparecer. Mi mente revivía constantemente cada detalle: los ojos fríos, la mano pálida, la risa perturbadora. Una noche, mientras yacía en la cama, mirando al techo, con el insomnio devorándome, tuve un sueño. O quizás fue algo más que un sueño. Parecía demasiado real para ser solo imaginación. En el sueño, estaba de vuelta en la orilla del lago. El agua estaba quieta, como un espejo negro que reflejaba un cielo sin estrellas. Me sentía atrapado en el suelo, incapaz de moverme, mientras observaba cómo una figura emergía lentamente de las profundidades. Era la misma de antes, alta, esquelética, con ojos que absorbían la luz a su alrededor. Pero esta vez, algo era diferente. No venía directamente hacia mí. En lugar de eso, se detuvo en la orilla y señaló hacia el bosque denso alrededor del lago. Seguí su mirada, pero solo vi oscuridad entre los árboles. Sin embargo, una nueva presencia, distinta, acechaba desde allí. Podía sentir el peso de esa entidad, como si el aire fuera absorbido hacia el interior del bosque. En el fondo, supe que lo que la figura señalaba era aún peor, más antiguo y maligno que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Desperté sudando frío, con el corazón acelerado. No era solo el miedo de una pesadilla común. Era como si un mensaje hubiera sido enviado directamente a mi mente. Había algo en ese bosque, algo que no había percibido antes, algo conectado con lo que me perseguía. Sabía que de alguna manera debía regresar. El pensamiento me aterrorizaba, pero era imposible ignorarlo. Cada parte de mi cuerpo gritaba que dejara todo atrás, pero mi mente, o tal vez el destino, me empujaba de vuelta a ese lugar maldito. Después de días de reflexión y pesadillas incesantes, decidí que debía regresar a la casa. Mi familia se opuso vehementemente, preocupados por mi estado mental. Mis padres sugirieron que buscara un terapeuta, alguien que pudiera ayudarme a superar el trauma. Pero sabía que ningún terapeuta podría resolver lo que estaba enfrentando. Lo que fuera que habitaba en el lago o en el bosque, no desaparecería con sesiones de terapia. Era real. Y tenía que enfrentarlo, por más insano que sonara. Una semana después, volví a la ciudad. La casa ya había sido vendida, pero la inmobiliaria me permitió hacer una última visita para recoger algunos efectos personales. El nuevo comprador no sabía nada de lo que había ocurrido, solo que la casa estaba en venta por un precio muy por debajo del mercado, y eso le bastó. Lo que sucediera después sería problema suyo. Yo solo necesitaba una última oportunidad para entender qué estaba sucediendo. La noche en que regresé al lago estaba fría, inusualmente fría para finales de verano. El aire pesaba sobre mis hombros, como si una fuerza invisible tratara de aplastarme. Los árboles alrededor del lago permanecían inmóviles, como centinelas antiguos, observando silenciosamente lo que estaba por venir. La casa, ahora vacía, parecía aún más sombría. Cada paso hacia el lago resonaba en la distancia, como si me dirigiera a algo inevitable. Al llegar a la orilla,
El agua parecía más oscura de lo que recordaba. El viento soplaba suavemente, pero el lago permanecía extrañamente quieto, casi invitante en su inmovilidad. Me quedé quieto, mirando fijamente el punto donde la figura había emergido antes. Mis ojos se entrecerraron, esperando, casi deseando que algo sucediera. Y sucedió. El agua comenzó a moverse, formando pequeñas ondas que se extendían hasta la orilla. Mi cuerpo se tensó, los músculos rígidos por la expectativa. Entonces, lo vi. La figura comenzó a emerger nuevamente, de la misma forma que antes. Lenta, inevitable, sus ojos fijos en mí. Pero esta vez, en lugar de paralizarme de miedo, sentí algo diferente. Estaba preparado. La presencia era innegablemente fuerte, pero algo dentro de mí ahora resistía. El antiguo miedo aún pulsaba en mis venas, pero había una llama de determinación que antes no existía. La figura se detuvo en la orilla del lago, simplemente observándome. No se acercó. Su dedo largo y delgado volvió a señalar hacia el bosque. Seguí su gesto con la mirada y, esta vez, lo que vi me quitó el aliento. Entre los árboles, algo se movía. Una sombra gigantesca, mucho mayor que la figura en el lago, se agitaba entre los troncos. Era como si la propia oscuridad estuviera viva, expandiéndose y contrayéndose con cada latido del viento. Aquello que estaba en el bosque no era solo una presencia, era una fuerza antigua, algo que había estado allí mucho antes que la casa, el lago, quizás incluso antes que los humanos. De repente, todo tuvo sentido. La figura en el lago no era el verdadero peligro, era una advertencia. La entidad en el bosque, la oscuridad ancestral, era lo que realmente me cazaba. Y ahora, todo estaba claro. No era la primera persona en ser perseguida por aquello. El guardián del lago, las desapariciones, las muertes inexplicables. Todos habían sido víctimas de lo mismo. Una fuerza que habitaba en el bosque, alimentándose del miedo y del alma de aquellos que se acercaban demasiado. Di un paso atrás, sintiendo el suelo húmedo bajo mis pies. El terror me invadía, pero junto a él vino la certeza de que no podía quedarme allí. La figura en el lago bajó lentamente la mano y, como la última vez, retrocedió hacia las aguas oscuras, desapareciendo bajo la superficie. El mensaje era claro. El verdadero enfrentamiento no sería allí. Estaba en el bosque, esperando. Regresé al auto sin mirar atrás. Cada fibra de mi ser gritaba que huyera y no volviera nunca más, pero sabía que, mientras aquella presencia existiera, nunca tendría paz. Sabía que, pronto, tal vez en otra noche fría y silenciosa, tendría que regresar para enfrentar lo que estaba en el bosque. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca, y esta vez no habría escapatoria.